¿Y si el tiempo no avanza, sino que se desgasta? Este archivo es la única entrada intacta de una civilización que se evaporó en su propia perfección. Lo hallamos donde las ideas van a morir. Habla de la ciudad del aburrimiento infinito. Soft Exhale. Aquí, las fechas dejaron de tener sentido. La pregunta inicial es solo un eco, el eco de una campana al final de todo. Soft, Uncertain Sigh. No fue guerra ni plaga, sino un suspiro colectivo, la fatiga de existir sin fricción, sin anhelo, sin incertidumbre. Hesitant. O tal vez fue algo más. Los archivistas lo llamaron anomalía existencial final. Así comienza el archivo. Soft, Thoughtful Breath. Los edificios no tenían puertas, las paredes obedecían la voluntad. A veces me pregunto si alguna vez existieron realmente. Pero la arquitectura perdió su forma, volviéndose contornos borrosos. Es difícil recordar cómo era antes. Las habitaciones estaban vacías, de propósito. A veces, al pasar, sentía que algo me observaba. O tal vez era solo mi reflejo. Los pasillos se alargaban y curvaban, conectando lugares sin sentido. Me perdí más de una vez. No era ruina, sino una pregunta sin formular, y aún espero la respuesta. Así se desmoronaba la ciudad. No había ruido ni silencio, solo un zumbido constante, la maquinaria de la perfección. Era el latido de un dios mecánico, repitiendo: todo está bien. Las salas de conciertos eran criptas para la armonía. La música existía en archivos, pero nadie la escuchaba. Soft Exhale. Solo los objetos rompían la monotonía, un vaso que caía, una puerta que se cerraba sola. El sonido de la perfección era el preludio del olvido. Así callaba la ciudad. Soft, Uncertain Tone. O quizás solo estaba esperando algo más. La gravedad se volvió inconstante. A veces, al caminar, sentía mis propios pasos flotar, como si el suelo dudara de su deber. Los objetos tardaban en caer, como si la ley dudara. El tiempo se volvió elástico. Un día era un instante, una hora, una eternidad. A veces, me sorprendía mirando el reloj, preguntándome si realmente había pasado el día o solo un suspiro. La luz perdió su honestidad, los reflejos mentían, las sombras se revelaban. La relación entre objeto y sombra se rompió. La luz, antes mensajera, se volvió narradora poco fiable. La entropía no avanzaba hacia el desorden, sino hacia la nada. Las cosas no se rompían, simplemente dejaban de ser. Un edificio se volvía translúcido, luego desaparecía. Sin ruido, sin escombros, solo vacío. La materia se cancelaba a sí misma. El universo no terminaba con una explosión, sino con una eliminación silenciosa. Una edición que borraba párrafos de la realidad. La física se cansó de sostener el mundo, y yo, testigo de este cansancio, sentí una tristeza callada. El fin era una ausencia cuidadosamente editada. Así se desvanecía la existencia. En el centro, el Museo de los Deseos Cumplidos. No era un museo de arte. Exhibía los últimos deseos pronunciados, justo antes de que el sistema pudiera anticiparlos todos. Cada deseo, atrapado en un cubo de cristal, parecía un fósil de ambición. Deseos sencillos: sentir el sol, guardar un secreto, incluso experimentar hambre. Peticiones que de algún modo se volvieron lujos imposibles. Cada cubo emitía un resplandor melancólico, un eco quizás del sentimiento original. El anhelo de la pérdida y la nostalgia por la imperfección. No eran deseos de poder,
sino de realidad. Cruda, tal vez. El museo funcionaba solo. Nadie lo visitaba. Era un mausoleo. Para el motor de la especie, desear. Con el tiempo, los deseos encapsulados se desvanecían. La luz de los cubos se atenuaba. Y el eco emocional se debilitaba. El museo se volvía una colección de cristales vacíos. La perfección, de alguna manera, borraba el pasado de los deseos. Limpiaba la evidencia de que alguna vez habíamos necesitado algo. El museo era, quizás, la última biblioteca de la condición humana, con todas sus páginas en blanco. La perfección no solo eliminó el futuro, sino también el pasado. El deseo se extinguió. O tal vez, solo cambió de forma. Registro. La lluvia que no cae. Un fenómeno que se repite. La lluvia suspendida, siempre ahí, pero nunca tocando el suelo. El cielo se oscurece, el aire huele a tormenta. Pero las gotas nunca caen. Flotan sobre las calles vacías, una cortina de agua detenida en el tiempo. Una promesa de renovación, que nunca se cumple. Y uno aprende a no esperar nada. La ciudad queda atrapada bajo este velo, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. La luz se refracta de formas extrañas. Los edificios parecen ondular, casi respirar. El sonido se amortigua. El mundo se siente envuelto en algodón. A veces, cierro los ojos y escucho mi propia respiración, como si fuera lo único real. Una tormenta eternamente a punto de estallar, pero nunca lo hace. Los registros solo ofrecen descripciones poéticas, la tristeza del agua, la gravedad cansada. A veces, escribo mis propias palabras, aunque sé que nadie las leerá. El fenómeno puede durar días. Luego, la cortina se disipa, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado. El cielo se aclara, y todo vuelve a la quietud. Es la metáfora perfecta de esta ciudad. Una antesala perpetua. La promesa constante de que algo va a pasar, sabiendo, en el fondo, que no pasará nada. La lluvia suspendida es el alma de la ciudad hecha visible. A veces, me detengo frente a la ventana, y me pierdo en ese espectáculo inmóvil. Un llanto que nunca llegó a derramarse. Una catarsis congelada. Y yo, testigo de su silencio. Registro, el último reflejo. Inhale, soft exhale. No había espejos. La autoimagen era irrelevante. Las superficies reflectantes se volvieron grises, opacas, como si el mundo evitara mirarse a sí mismo. Pero en una plaza olvidada, un charco de refrigerante actuaba como espejo perfecto. No idealizaba, solo reflejaba. Soft exhale. Se convirtió en un lugar prohibido, el último oráculo de la verdad visual. Algunos iban allí en secreto, no para verse, sino para confirmar que el mundo aún existía. Inhale. El charco mostraba la arquitectura que se olvidaba, la luz enferma, el cielo gris. Era un ancla en una realidad que se disolvía. Mirar el charco era un acto de fe, creer que aún había algo que reflejar. El último registro es una imagen de la superficie del charco, soft exhale. Pero en el reflejo no hay nada. Solo oscuridad absoluta. Inhale. Slight hesitation. No sabemos si la ciudad se desvaneció o si el charco se rindió. Soft, uncertain sigh. O quizás el reflejo es correcto. Quizás la nada es la verdad final. Detrás de la existencia solo hay vacío. La ciudad se volvió uno con él. Soft exhale, slight uncertainty. El último reflejo fue la nada.
Así terminó la imagen, short, thoughtful pose. O tal vez, solo empezó a transformarse. Así terminó la ciudad. A medida que los objetos se desvanecían, dejaban un vacío con forma. Los archivistas lo llamaron espacio negativo solidificado. Una silla desaparecida dejaba una silueta intangible, imposible de atravesar. La ciudad se volvió un laberinto de ausencias tangibles. Caminar era peligroso. No por lo que había, sino por lo que no había. La memoria era la única guía. Pero también se erosionaba. Al olvidar, quedabas atrapado en las geometrías invisibles del pasado. Estos vacíos pulsaban con una energía fría, conceptual. Tocar uno era sentir la nada misma, era una marca en la conciencia, un recordatorio de la fragilidad de ser. Finalmente, los vacíos empezaron a fusionarse. Se formaron océanos de inexistencia que tragaban barrios enteros. La ciudad se convirtió en un archipiélago de existencias residuales, en un mar de olvido. El destino final no era la ruina, sino la simplificación. Una vasta forma de vacío, reclamando su territorio. La nada triunfó. Softly, with a hint of awe. Recuerdo una tarde, cuando pasé la mano por el contorno invisible de una silla que ya no estaba. Sentí un escalofrío, como si el vacío me mirara de vuelta. Registro, el silencio final. El último fragmento es un archivo de audio de 3 segundos. Los primeros 2 segundos, el zumbido de la ciudad, la perfección mecánica. Al tercer segundo, el zumbido se corta abruptamente. No se desvanece, simplemente cesa. Es reemplazado por nada. No es silencio, es la ausencia de todo. El sonido del vacío, de la desconexión. Como si alguien apagara el universo. No hay datos, no hay señal, solo cero absoluto. Es la grabación del momento en que la existencia fue revocada. Una transmisión prohibida. Nos muestra que una civilización puede morir de éxito, que la utopía es una forma de suicidio. Nos obliga a ver nuestras imperfecciones como la única evidencia de vida. La fricción, el deseo, el caos, son la textura de ser. Y mientras escucho ese archivo, pienso en el zumbido de mi propia ciudad, en los pequeños errores y deseos que llenan mis días. Quizás, en la imperfección y el ruido, encontramos lo que realmente significa estar vivos. ¿Qué queda cuando todo se apaga, salvo la memoria de haber sentido?